Así ¿Qué prueba tal, las gente? herramientas ¿Cómo les MHS va? Tools. Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video atípico para lo que estamos acostumbrados nosotros. No es la charlita que tenemos habitualmente, un rato antes, un rato después de la cena, sino que bueno, son tomas de contacto con herramientas, tomas de contacto extremas que vengo realizando, dado que he notado que gusta mucho. El público sabe apreciar cuando un canal se toma la tarea en serio y le da sin asco a una herramienta. Bueno, la unidad que vamos a ver hoy es indistinta porque todas las que están ahí fueron probadas de la misma manera, básicamente arrojando los mismos resultados. Quizás porque estoy medio de improvisto haciendo esto, me falte la pistola de impacto con el tornillo de un grado más blando imposible, pero bueno, vamos a hacer una toma de contacto con un pedazo de caño epoxi, que ya la rosca está completamente gastada y aprieta y afloja fácil. Digo, aprieta y se agarra bastante fuerte. Así que bueno, basta de introducciones y vamos a la prueba en rigor. Me voy a poner elementos de seguridad, dado que pueden volar pedazos de la herramienta, quiero decir pedazos del caño, y no me gustaría terminar en la glaze. Bueno, quiero que sepan que aprieta muy bien, la mordida es muy buena. Ah, va bien, ¿no? Y miren que le estoy dando, le estoy dando a matar a la herramienta y la herramienta va. No entiendo cómo en otros canales han quedado desconformes cuando la herramienta cumple muy bien la función. Ajusta muy bien y ajusta. Ah, ya se sale de la morsa, no, espectacular. Son herramientas que van muy bien. Vamos a apretar nuevamente la morsa y vamos a probar cómo apoya en el hexágono. Espero que se vea, dado que no tengo la tecnología para quizás mostrar estos detalles. Pero bueno, ahora hago un par de pruebitas y les muestro de cerca cómo apoyan las distintas caras de la pico del oro. Para que vean que la herramienta trabaja muy bien, aprieta a full. Terrible el ajuste y la capacidad de esta unidad. No, va muy bien, va muy bien. Les voy a mostrar más de cerca cómo apoya en las distintas caras de la unidad. Es bárbara, es muy buena. Vamos a apretar nuevamente la morsa y le vamos a dar un poquito más de fuerza para que no queden dudas sobre el funcionamiento de la herramienta en cuestión. Bueno, un día de estos voy a apretar la morsa, ya lo dije varias veces. Ahí ya no va a zafar, quédense tranquilos. Así que bueno, la herramienta aprieta y aprieta bien. Va muy bien en ambos sentidos. Aprieta bien, completamente cómoda la herramienta, un lujo trabajar con esta herramienta, la verdad que es espectacular. Vamos a probar nuevamente la tuerca hexagonal, cómo apoya las distintas caras de la tuerca, con una configuración en B, con mordazas endurecidas al cromo níquel. Y lo más lindo de esta herramienta, ¿saben? Es de industria nacional. Cuando nadie hacía más nada en Argentina, quedó gente, amigas mías, quiero decir, conocidos míos de casualidad, fabricando muy lindas unidades. Bueno, para que vean que no la tenga de adorno, la voy a someter nuevamente a una fuerza ilimitada de ajuste y de afloje de la herramienta.
No, pero créanme que esto es espectacular. Bueno, me saco los elementos de seguridad y analizamos cómo quedó la Pico del Oro en cuestión. Bueno, después de haber sido sometida a un ajuste intensivo, vamos a ver restos de metal, pero restos del caño que si uno los limpia no pasa absolutamente nada. La verdad, una herramienta hecha para durar, al igual que todas esas, todas las que tengo ahí han sido probadas de la misma manera y no encontré diferencia alguna. Quizás a algunas le doy un poco más. En esta me pasé de presión, me pasé de fuerza, me pasé de dureza. La verdad, en un momento temí que se desarme, se rompa, pero la verdad que la calidad es eterna y bueno, nada, muy contento con la herramienta. Lo mismo que todas esas, o incluso podríamos agarrar esta de la década del 90 con todas sus falencias y creo que trabaja de la misma manera. A ver, vamos a intentarlo. No me puse los elementos de seguridad, pero sí, cumple la función. Aprieta el caño. Ay, no aprieta los dedos para nada en absoluto. La herramienta va muy bien. Bueno, gente, espero les guste. Déjenme en los comentarios si la conocían, si les dio resultado y cuál es su experiencia con la herramienta. Saludos.